Choc de Opiniones presenta especial acto de conmemoración de los caídos del 20 de diciembre. Buenos días, estimados oyentes, televidentes y seguidores a través de @Choc Multimedia. En el día de hoy queremos desarrollar un tema especial, un tema que posiblemente históricamente ha causado discusión y polémica entre todos los panameños, los que vivimos el hecho y aquellos que lo conocemos de referencia histórica. Se trata de la invasión y de si la invasión es una causa justa o una mortalidad injusta, donde sufrieron miles de panameños debido a la extracción de un solo hombre, que se llamó el general Manuel Antonio Noriega. Y para eso tenemos en el día de hoy a un gran historiador de la Universidad de Panamá, un catedrático, el profesor Rommel Escarriola Palacios. Él es un especialista en estos temas con el que queremos dialogar en el día de hoy, y posiblemente la primera pregunta esté de alguna manera contenida en el título de nuestro especial. ¿Fue una liberación esto? ¿Fue una inmolación de parte del pueblo? ¿Qué fue la invasión en términos reales, según usted? Dos conceptos: liberación o una agresión o una masacre a una población civil. Y cuando digo población civil, es que fue a un barrio de los más pobres de Panamá. Y esa es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Ellos han denominado los Estados Unidos como causa justa para liberar un país de lo que ellos denominaron un narcodictador, que es el general Manuel Antonio Noriega. Los militares surgen en el poder en 1968, producto de un golpe de Estado. Y hay finalmente un acuerdo del retiro de los militares del poder, cosa que Noriega no quería cumplir, y habían sectores de la Fuerza de Defensa que no querían cumplir. Vino la disputa en el sentido de el repliegue o no el repliegue de Noriega. Causas de la invasión: principalmente cuando Noriega se opuso a invadir a Nicaragua por orden del Departamento de Estado. Ahí vino la diferencia. Pero ellos se llevaron muy bien en todo ese tiempo. Es un dato curioso que hay que poner en la mesa, el hecho de que el presidente que firmó la orden de invasión fue el presidente Bush, George Bush padre. Y George Bush padre fue director de la CIA y como tal conocía y reconocía a Manuel Antonio Noriega como un agente de la CIA. Sí, es que usted mismo lo ha dicho. ¿Cómo me van a decir que ahí vamos a combatir a un narcodictador que nosotros fuimos los que lo pusimos en el poder? Sí. El término narcodictadura se escuchaba por primera vez en aquellos tiempos y yo recuerdo que a pesar de que Roberto Durán es como boxeador el más universal de los panameños, tal vez, Noriega llegó a tener tanta notoriedad que inclusive formaba parte de los chistes diarios de los programas de talking show de Estados Unidos, y en la sociedad se le conocía como de alguna manera el villano por excelencia. O sea, hubo toda digamos que una regulación de la opinión, una formación de la opinión pública, un poco para justificar psicológicamente ante el pueblo norteamericano lo que sucedió luego. ¿Cómo lo ve? Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Primero hubo un proyecto bien planeado, estoy totalmente de acuerdo con usted. Primero, mandarle el mensaje a la sociedad norteamericana, porque la sociedad norteamericana había estado en varias guerras que había perdido. Y era un triunfo para ellos decir que habían restaurado una democracia en los países latinoamericanos que nunca han tenido democracia. ¿Sabe? La invasión ese día me tomó, a mí personalmente, que era periodista ya en la casa, me había llamado la agencia o la televisora de Costa Rica, Teletica, y yo estaba en una especie de corresponsalía muy cómoda desde la casa y llamando a mis amigos que estaban en el campo. Pero lo curioso de esto es que me permitió
entender la ansiedad de la invasión, que era para mí luego un daño menor cuando me enteré de lo que había pasado cerca al cuartel central. ¿Y cuál fue el daño menor? El que estuvo ahí, el que vivió ese tiempo, escuchó un zumbido en el cielo. Era un zumbido de un avión especial que manejaba la posibilidad de ser una especie de ojo en el aire del ejército norteamericano, que luego nos enteramos de que esa tecnología estaba siendo estrenada para luego ser más bien aplicada en lo que unos años después sería la guerra del desierto norteamericana, también por el presidente Bush. Usted recuerda que mucha tecnología de guerra se utilizó en este país un poco como prueba, como una prueba y ensayo, un laboratorio. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La tecnología militar, por eso es que hacen guerras. Las guerras no las hacen porque hay gente buena o gente mala. La gente hacen guerras porque se crean una tecnología militar que llega a un momento, están en desuso. Es como esto que yo tengo aquí, el celular. Lo compré y de aquí a no sé cuántos años tendré que comprar otro porque se va a reproducir la tecnología. Así que la tecnología que se utilizó en la invasión fue una tecnología puesta en práctica, en el sentido de incluso utilizar hasta elementos químicos en las armas de guerra. Eran armas fulminantes, en lo que hace un momento algunos de los testigos que eran periodistas nos comentaron en la grabación que estamos haciendo para este especial, que encontraron cuerpos absolutamente calcinados, lo que quiere decir que la tecnología, el arma que se utilizaba eran fulminantes, iban a quemar totalmente el cuerpo, ni siquiera iban a dejar algo de tu humanidad. Sí. Entonces, la guerra es un negocio para los Estados Unidos y para todas las potencias, porque creas un armamento que después está en desuso, como ya anteriormente lo dije, y lo vuelves a repetir y lo vuelves a replicar. Entonces, en Panamá sucedió exactamente eso, aplicar una tecnología para después ver si esa tecnología servía en las guerras del Golfo Pérsico. Que de hecho fueron aplicadas luego. Sí, que fueron aplicadas luego. Entonces, la famosa causa justa, porque ellos llaman causa justa, hay tres elementos. ¿Me permitirá? Sí, ¿cómo no? Hay tres elementos. Los Estados Unidos utilizaron tres elementos, vamos a decir 3 o 4 elementos concretos para justificar la invasión. Una, derrocar al dictador. 3, salvaguardar los norteamericanos que se encontraban en la zona del canal, que estaban protegidos por 14 bases militares. Eso me produce risa eso, ¿no? Y devolver la democracia. Eliminar la droga, el narcotráfico, ¿sí? Ahora bien. Que aquí sí era rampante. Sí. Y no ha dejado de serlo. Creo. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Quitaron a Noriega? Sí. Fácilmente. Ellos hubieran podido agarrar a Noriega en cualquier momento. Ellos tenían todo el equipo satelital donde veían donde Noriega se movía y todo. No había necesidad de una invasión para usted. No había necesidad de una invasión. ¿No? 23,000 soldados para agarrar a un hombre. Yo creo que es el acto más ridículo que se puede utilizar para denominar que yo voy a agarrar a un hombre con 23,000 soldados. ¿Los otros objetivos de los Estados Unidos se lograron? Eso es lo que me iba Sí, voy. Agarraron a Noriega. Los norteamericanos en la zona del canal estaban en peligro. No. Estaban custodiados por 14 bases militares y además 23,000 soldados que llegaron después. ¿El sistema democrático? Ahí es donde vamos. Si son 4 elementos, el sistema democrático, restaurarlo a partir del golpe de Estado de 1968, cuando un sector que yo denomino las capas medias, que no es
parte de la oligarquía tradicional ni de los gobiernos de familia que estuvieron en el poder de 1903 hasta 1968. Yo tipifico a esos gobiernos, podrán llamarle democráticos, pero son gobiernos de familia, son gobiernos de la oligarquía panameña y son gobiernos que se han sucedido constantemente en nuestra vida republicana. Y los mismos apellidos, pero los apellidos cambian, pero todos son familia. Todos han sido familia desde 1903 hasta 1968. Entonces hay una crisis institucional, que perdone, voy a entrar a eso, que es la crisis que se produce con Arnulfo Arias. Arnulfo Arias destapa una polémica con la Guardia Nacional innecesaria. Él acuerda con el Estado Mayor no hacer cambios en los puestos militares y al día siguiente cambia todo el mundo. Pero esto al final en la evolución decantó en cosas que a nadie le gustaban, porque creo que el general Noriega llegó un momento en que inclusive sus propios compañeros lo querían sacar del poder. Sí. Y hubo una intriga, hubo muertos, hubo cosas muy feas. A mí me tocó cubrir la decapitación del doctor Espadafora. Y quiero traerlo de nuevo acá. Vamos a la invasión. Ajá. Donde usted es un catedrático y un veedor de la realidad nacional. ¿Dónde lo tomó la invasión usted personalmente? ¿Cómo la percibió? En mi casa. ¿Y cómo la percibió? Lo primero fue que yo dije, me levanté la primera expresión mía fue, lo hicieron. Lo hicieron. Fueron como 3 o 4 veces que yo dije, lo hicieron. Y después los ruidos de los aviones y eso, ¿no? Y después Hablemos un poco sobre la segunda parte del título nuestro, Mortandad Injusta. De las cifras de la invasión, de los decesos y de las pérdidas se ha hablado mucho y hay 2 o 3 cifras. ¿Usted cómo considera que debe verse eso a la luz de la investigación? Bueno, hay una comisión de la verdad que no sé hasta dónde ha llegado con respecto a tipificar o cuantificar la cantidad de muertos. Los Estados Unidos establecen que ellos nada más perdieron 23 soldados. 23 soldados nada más perdieron. Bueno, cuando se sabe que cuando atacaron al cuartel de Panamá Viejo, se están las vistas claras donde los paracaidistas cayeron en la lama y ahí se los barrieron. Otro error militar, el de Tocumen. El de Tocumen fue uno de los grandes errores militares cuando se quisieron tomar Tocumen. Tenían que bajar todo el equipo y toda la alimentación y todo el equipo militar y cayó en la lama en Tocumen. Hablemos de los muertos panameños. ¿Usted cree que la mayor cantidad de decesos o de bajas estuvieron en los alrededores, obviamente, de lo que era el cuartel central, o hubo otras escaramuzas que provocaron? En varios lugares, incluso en el interior, tengo yo entendido eso. Si tú vas a hacer una invasión, claro, tú no vas a avisar, yo voy a hacer una invasión, pero humanamente vas a atacar un cuartel donde está rodeado de casas de gente proletaria y gente pobre. ¿Por qué no le anunciaste mucho tiempo antes de que ibas a hacer y hubieras dejado que la gente saliera? Pero de todos modos hubieras invadido y de todos modos ibas a tener el control del país. No había ninguna diferencia. Usted no, obviamente que no puede estar de acuerdo con la brutalidad de la invasión. En ese sentido, no. Primero, utilizaron armas químicas. Lo coincidimos en que han utilizado armas que fueron experimentales en ese momento. Tecnológicas. Otra cosa es que vas a atacar un barrio proletario de casas de madera y vas a decir, perdone, no estoy defendiendo a Noriega, no estoy defendiendo a los Codepadi, no estoy defendiendo a nadie. Estoy tratando de hacer algo justo y razonable. Si tú atacas un lugar donde las casas son de madera, me vas a decir que fueron los batallones de la dignidad los que las prendieron. Cuando lanzaste proyectiles, cuando has dicho mentiras, porque hay fotografías
donde hay helicópteros caídos en el cuartel central. Hay como 4 tanquetas, fotografías de tanquetas que tienen los boquetes volados. ¿Cuál Bien. es? Sí, disculpe, termine, iba a decir algo. Entonces, ahora viene lo que yo llamo, porque ahí está saliendo, estoy viendo en el fondo unas imágenes, estoy viendo el hecho. Patriotismo, nacionalismo, que lo podemos comparar con lo que ha sucedido últimamente. A eso iba. Sí. ¿Cuáles son las lecciones de ese hecho, de esa invasión, frente a la especie de primavera panameña que vivimos, que no cambió ningún sistema? Tal vez acabó con un contrato minero, pero y acabó con el sector económico. Sí. Pero desde el punto de vista de los paralelismos de la idiosincrasia panameña, de la democracia que usted habló hasta el 68, de Sí. la democracia que estamos viendo ahora, si los sectores repetitivos eran antes del Club Unión, por decirlo así, o de la Sí. familia, Y lo son. sectores ahora cuáles son, y la democracia y el sistema, cómo lo compendia. ¿Cómo ve usted las similitudes de esta situación? Bien, yo digo que en toda la vida republicana, y voy a tratar de ser lo más breve posible, habíamos luchado contra los Estados Unidos que nos robaron, y lo repito, nos robaron el canal de Panamá el 18 de noviembre de 1903, después de haber puesto barcos para que las tropas colombianas no llegaran a tomarse la ciudad de Panamá. Todo el siglo XIX, los gringos en contra de Colombia, a favor de Colombia, en contra de Panamá. 1903 se van en contra de Colombia y se van a favor de Panamá porque tenían que construir un canal. Después que nos liberan a nosotros del dominio colombiano, hacen una negociación y nos terminan robándonos el canal. ¿Cómo nos afecta la psiquis nacional y el sentido de Así, nacionalismo? ahí voy. ¿A dónde va? Ahí voy. Sí. O sea, que toda la vida republicana vivimos bajo un concepto de la presencia de un protectorado. Yo lo viví, a mí me disgustaba cuando chico yo entraba a la zona y veía un policía gringo mirándome y caminándome detrás de mí. Entonces se desarrolló algo que se llama nacionalismo panameño. ¿Qué sucedió con Noriega? Primero, prostituyó el nacionalismo panameño, porque si toda la década del 30, 40, 50 y 60 fue la lucha por la recuperación del canal que terminó el 9 de enero de 1964 con 21 mártires y más de 500 heridos. ¿Por quién? Por los Estados Unidos, los que supuestamente nos liberaron, habían matado ya 21 panameños. Pero por la temática, no quiero Sí. demasiada profundidad en esto porque es otro programa. Sí. Sin embargo, cuando usted conecta eso con dictaduras como la de Chávez y dictaduras como las de Noriega, inclusive dictaduras de derecha, siempre apelan a nacionalismos. De Trump, que no es una dictadura, es una democracia presidencialista en Estados Unidos, Sí. utiliza esos mismos elementos. Y cuando regresamos al tema minero que nos llevó a lo que nos llevó en estos días, también se escuchan temas nacionalistas. El nacionalismo es una palabra de doble filo. Depende cómo tú lo utilices. Primero, década 40 y 50 existió el nacionalismo. Este nacionalismo auténtico que logró recuperar una franja canalera de 80 kilómetros cuadrados. ¿Qué fue lo que sucedió? Noriega utilizó el concepto de nacionalismo y lo prostituyó, porque no tenía la capacidad, la fuerza moral, la tradición, la lucha, siendo agente de la CIA. Me vas a decir que eres nacionalista, por favor. Yo creo que la responsabilidad de los panameños Sí, entonces, está un poco tipificada alrededor de situaciones Sí. como esta. No podemos dejárselo solamente a Noriega como protagonista. ¿Qué pasó o qué hicieron los panameños en ese tiempo o qué hicieron los panameños durante la sí, independencia? ¿qué hicieron los panameños? Es una discusión histórica que no tengo tiempo para discutir, pero que quisiera traerlo en algún momento para que hablemos en todos los hitos históricos que hemos tenido y que pueden ser parte de una conversación interesante, profesor. Bueno. Le agradezco mucho. Gracias. Continuamos con nuestro especial del día de hoy, causa justa o mortalidad injusta, la invasión. Ya regresamos con Shock de Opiniones.
una perspectiva más humana del deporte. Llevándote aquello de lo que nadie habla, el ángulo emocional de sus protagonistas, posicionando el deporte panameño en la región y el mundo, mostrando cada uno de nuestros talentos. El deporte será y escuchará de una nueva manera. Lo que tú querías ver y estabas esperando. Shock Deportivo. Estamos de vuelta con Shock de Opiniones. This way, come on with me. Come. What? It's an American girl with us. We need her out. It's an American girl. Come on, bud. Come on, bud. You shoot. Come on, bud. De los Estados Unidos. Será completamente en vano resistir. What do I do, sir? No pasa nada. Imágenes impactantes de ese día, entre el 20 y el 21, durante la invasión. Continuamos con nuestro especial Invasión, causa justa o mortandad injusta. Los testigos de la historia desde hace muchos años son los periodistas. Somos los periodistas. Pero a ellos o a nosotros, a veces se nos exige desapego, se nos exige objetividad, se nos exige ser testigos de la historia impávidos ante una situación que puede acontecer, a pesar de que haya sangre, haya sudor y haya lágrimas. Hoy estoy muy complacido de tener a Alex Carbonell. Él fue director técnico por muchos años de Panavisión Canal 5. Coincidimos de alguna forma como compañeros y hoy realmente dentro de esto pues me alegra muchísimo tener a Alex porque es un testigo de la historia y con quien vamos a conversar y quiero conversar sobre estas imágenes que acabamos de ver, Alex. Muchas gracias por la invitación, Alex, y gusto en verte nuevamente. Empezamos con unas imágenes del 21 de diciembre, la invasión fue el 20, salimos a cubrir la invasión, íbamos a regresar al hotel la mañana del 21 porque ahí teníamos nuestras oficinas, se habían quedado nuestros carros adentro del hotel, íbamos hacia el hotel cuando de repente nos estamos acercando y le decía a mi sonidista Héctor Ramírez, que tú también conoces, oye, hay unos soldados debajo de los carros en estacionamiento. Y nos fuimos acercando y cuando llegamos íbamos a cruzar, algún soldado nos dice en español, alto, vaya para la casa, vaya para la casa. Y yo decía, pero no, o sea, voy al press, que necesitamos entrar a buscar nuestro equipo. No, vaya para la casa. En ese momento se formó una balacera y nosotros obviamente nos tiramos al piso, no sabemos de dónde venía. Y nada más estábamos cubiertos por la acera de eso entre Atlapa. En la toma donde estás en el piso, es una toma que hace un vecino del área. Sí, entonces estábamos en el piso y estuvimos grabando ahí y después nos retiramos. Unos meses después, un vecino
le proporciona al gerente del hotel en ese entonces las imágenes que vemos de el soldado cayendo, los helicópteros, y que nos grabó en el piso nosotros en ese momento. O sea que si algo hubiera pasado, ese vecino hubiera tenido las imágenes en vivo ahí. Las otras imágenes que vemos ahorita, que están desalojando los empleados y los huéspedes del Hotel Marriott, ahora Hotel Sheraton. ¿Eso era un momento de un ataque al hotel? ¿O lo que pasa es que el Hotel Marriott en ese entonces era la sede de los corresponsales extranjeros, de los periodistas. Entonces, habían turistas ahí. La noche del 19, tropas panameñas se tomaron el hotel y cogieron algunos periodistas y huéspedes americanos de rehén. Los soltaron como a las 4 de la mañana. La idea de ellos, yo creo que hablé con ellos, era como tener algo con quien negociar en caso de que cogieran preso general, hacer un intercambio. Mi opinión muy personal es que la magnitud de la invasión no se la esperaban ellos, ni mucho menos nadie de nosotros. Entonces decidieron como a las 4 de la mañana soltarlo. Lo llevaron a una casa cerca en San Francisco, nos comunicaron los amigos que se llevaron una amiga corresponsal de NBC Radio y una productora también de NBC, que lo soltaron como a las 4 de la mañana. Y entonces nosotros regresamos, eso fue el 19 de la noche, esto fue el 21, y lastimosamente en este intercambio de balas el 21, estábamos entrando por la parte de atrás de la trapa, en la parte de adelante, que es con Vía Israel, estaba entrando el fotógrafo español Juan Rodríguez y un corresponsal francés. El español para ubicarnos un poco, el Marriott es donde actualmente es el hotel Sheraton, ahorita mismo. Al lado de la antigua Tlapa. Así, otra Tlapa. Y nosotros entramos por la parte de atrás, ellos iban entrando por la parte de adelante. Y un intercambio, una confusión, según la versión del norteamericano, porque habían pasado carros disparando, porque saben que estaban los americanos ahí, no sé si eran... Alex, dime algo, durante esos días muere trágicamente un corresponsal, un fotógrafo español. ¿Eso fue en qué día? Eso fue el 21. El mismo día que no puedo decir la hora exacta porque no sabemos cómo fue, pero cuando nosotros estábamos en el tiroteo detrás de la trapa, ellos venían entrando por delante, así que tuvo que haber sido en la mañana, en un lapso de esa hora, no sé si en ese momento, antes o después, que él fallece, porque también están tratando de entrar al hotel a buscar sus equipos, pero ya pasó un carro disparándole al hotel y los soldados estaban como muy ariscos, muy nerviosos, inclusive había unos heridos norteamericanos que quedaron heridos, que vemos que están evacuándolo en el helicóptero, y cuando ellos iban entrando, dice que iban corriendo, un soldado comenzó a disparar y una bala lo agarró y lo mató instantáneamente al fotógrafo español. El francés quedó herido, que fue el que había grabado las imágenes. ¿Era una bala norteamericana, una bala panameña? No, una bala norteamericana, norteamericana. El francés también quedó herido, que él era fotógrafo y él había grabado las imágenes. Cruzados, posiblemente. Posiblemente ellos tratando de desesperación de entrar a buscar sus equipos también, ya no estábamos, ellos sin rollo me imagino, sin batería, la cámara, nosotros estábamos sin cassette, yo tenía cassette en la casa, pero queríamos buscar parte del equipo y nuestros carros sobre todo que estaban. Antes se usaban unos cassettes en la cámara que eran relativamente grandes, ahora no existe esa tecnología. Y nada más, para que sepan que nada más duraba 20 minutos, después llegaron los de 30 minutos, o sea que había que hacer y los fotógrafos tenían unas películas que eran de 36 cuadros, entonces tenían que también ser muy cuidadosos con tomar fotografías y al mismo tiempo videos, nosotros ser muy cuidadosos a grabar. Cosas de la tecnología que ahora mismo no existen, pero que era importante ubicar en el contexto de lo que acontecía. Sí. Yo quisiera retrotraerme un poco porque tú y yo tenemos una experiencia en Panavisión Canal 5, un canal que inclusive durante la crisis anterior a esta invasión quedó en manos del gobierno prácticamente que estaba en el poder y que apoyaba a el general Noriega. Correcto. Y hubo una serie de eventos desafortunados, muchos de los cuales fueron presentados por nosotros en Panavisión, y lo fueron porque hubo Viernes Negro, hubo decapitación de un líder político como el doctor Espadafora, una serie de eventos, Alex, que fueron impactantes, pero más impactante que nada fue esta invasión que los norteamericanos le llamaron causa justa y que para algunos, para muchos, entre ellos para mí, fue una mortandad injusta de muchos panameños que sufrieron debido a la búsqueda de un solo hombre, Manuel Antonio Noriega. ¿Cómo te enteraste tú, si te enteraste antes o durante, de la invasión? Mira, durante meses anteriores había mucha provocación con maniobras de los norteamericanos. Ellos tenían, según los tratados,
cuando hacían maniobras, movilizar equipos de un lugar a otro, tenían que ir con una escolta panameña. Como las relaciones estaban tensas, ellos omitían esa parte y ellos movían sus tropas de Howard, lo que es Panamá Pacífico, a otro lugar cerca en las carreteras panameñas sin escolta, y eso como que molestaba a los panameños. Los panameños igual iban a protestar cerca de las bases. Entonces había como decimos en el buen panameño, un rofeo entre ambos partes. ¿Ustedes esperaban en cualquier momento una invasión, una situación de guerra? Mira, todo el mundo hablaba eso, pero jamás. ¿Por qué? Porque el Estados Unidos era un país aliado, amigo. O sea, nadie iba a esperar que por una sola persona, como tú acabas de decir, iban a invadir un país. ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió el hecho mismo? Nosotros estábamos... Fue en la madrugada, ¿verdad? Recuerdo el 19 de diciembre nosotros estábamos en el hotel, habíamos escuchado, veíamos la noticia. Hay que recordar que en ese hotel estaban aglutinados todos los corresponsales. Todos los corresponsales estaban ahí. Una gran mayoría, ya era 19 de diciembre. Durante todo el año hubo muchos corresponsales, pero venían las navidades y muchos ya se habían ido. O sea, quedábamos los panameños como corresponsales, uno de NBC, otro de ABC y una de MC Radio. Muy pocos de afuera, estaban llamados locales. Entonces venían noticias que escuchábamos que estaban saliendo tropas de Fort Bragg, de Estados Unidos, ¿no? Diferentes, y que habían ido allá unos periodistas. El ambiente. Sí, entonces le habían quitado, habíamos escuchado que habían quitado unos cassettes de unos periodistas de la prensa, un fotógrafo, los rollos, y sabes que le dije a la muchacha de NBC, y le dije a Tomás Cabal, que era el productor de ABC News, y sabes que vamos ahí a Howard a ver qué está pasando, vamos sin equipo porque no voy a regalar el equipo que no los quiten allá. Efectivamente nos fuimos para Howard. Howard, para ir a Veracruz en ese momento, se entraba por Howard, lo que es hoy es Panamá Pacífico. Había una garita, uno le decía, no, vamos para Veracruz, y nos dejaban pasar. Cuando íbamos a la segunda garita para salir a la base, había un restaurante muy famoso y dijimos, bueno, vamos a buscar unos periodistas. Entonces me sale un capitán y me dice, mira, del otro lado hay mucho PDF. O sea, PDF le decían ellos, Panama Defense Force, las Fuerzas de Defensa de Panamá. Y yo le dije a la muchacha, mira, capitán norteamericano, están allá escondidos en el monte. Eran como las 11 y algo, todavía no había pasado nada. Y yo le digo, ¿sabes qué? Allá no hay salida, vamos a regresarnos. Lo que sí llamó la atención es cuando íbamos saliendo, hay unas barracas, ellos tenían unas plazas bien grandes, ahí unos terrenos que todavía están. Y había muchos helicópteros parados ahí con las hélices andando, y yo veía la silueta de los pilotos y los copilotos, de los Cobras, y decía, pero qué raro, a esta hora una maniobra nocturna muy grande, porque eran muchos helicópteros, era noche bien oscura, la noche los que recordamos, no había luna. Yo venía en el carro recordando esa noche y me pareció una de las noches más oscuras. Más oscuras, sí, muy oscura esa noche. Bueno, la cosa fue que salimos y estábamos a esperar para ver si vemos algún movimiento. La verdad que tuvimos como 15 minutos ahí y no pasó nada. Y sabes que vámonos para el hotel. Cuando vamos para el hotel saliendo, afuera en la garita, detrás nos venía un convoy que enseguida pusieron alambres, eso le llaman convoy de los norteamericanos. Ajá. Cerraron la base, comenzaron a mover los jerseys de cemento, y arriba nosotros nos pasaron una columna de helicópteros, así. Sí. Y decía, pero hasta ahora, bueno, vámonos rápido para el hotel. Bueno, cuando pasamos el Puente de las Américas, todo estaba cerrado hacia Panamá, Chorrillo, todos habían camiones de acción cívica, lo que recuerdan, camiones de volquete, los buses, los CUTSA, no se podía doblar para Panamá, era como para evitar que el acceso a Panamá. Al cuartel de sobre todo acceso y al cuartel central que estaba en esa área. En esa área. Ahora hay un parque en ese centro. Exacto. Un error grande de la historia, haber destruido la comandancia, pero bueno, eso es otro de los errores. Nosotros tratamos, vamos para el hotel, y algo curioso que no podíamos doblar para Panamá. Seguimos toda la 4 de julio, o la avenida Los Mártires, y donde está la PTJ había un carro, estaba la PTJ antes, ahí no, el DENI, un carro de Panamá con las puertas abiertas. Es la PTJ ahora, sí. Ahora la PTJ antes era el DENI, y doblamos fuera donde está la policía para coger y salir, bueno, cogimos. Algo muy curioso que siempre lo recuerdo, nosotros usamos los beepers, ¿se acuerdan? Los buscadores, que nos llegaban los mensajes, y me llegó un mensaje de voz, la operadora me decía, llame urgentemente a Nueva York y traiga pañales. Mi hijo tenía 1 año. Entonces, pañales, bueno, iban a hacer, bueno, vamos rápidamente, voy al supermercado, compro los pañales y vamos para el hotel, ¿no? Era un mensaje de Nueva York que ya sabía de la invasión. Ya sabía. Posiblemente. Exacto. Y un mensaje de tu esposa, posiblemente,
diciéndote, son dos mensajes. Dos mensajes importantísimos en ese Importantísimos. momento a las 11 y pico de la noche. El ¿no? segundo era más importante, la invasión podía esperar un Sí, poquito. entonces, oye, voy al supermercado, cuando estoy ya dentro de la caja, comienza boom, 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 va y se siente Ahí es el ruido. donde te cae el cuara de que hay una invasión. Comenzó la cosa ya. Mira, y ¿Qué sentiste? salimos. ¿Qué sentiste? Ale? Yo decía, no puede ser, ¿esto qué es? Entonces, había una discoteca cerca del supermercado y los carros aparecían carritos chocones, todo el mundo saliendo así a lo loco, rápido, como para salir del área, y ahí corrimos para el hotel. Cuando vamos por calle 50, cerca de Paitilla, había una humarada así en el aire y olor a pólvora. Yo, ¿qué está pasando? Y más rápido le di para el hotel. Entramos por la parte de atrás del hotel. Cuando entramos al hotel, no veo los buses de nosotros, los choferes que siempre nos llevaban. Yo dije, se me fue la competencia adelante a cubrir la invasión. Y entro rápido al hotel. Cuando entro me sale un soldado panameño con pasamontaña, con una K-47 y me dice que me baje del carro, a mí y a la periodista de NF Radio. Entonces ella me dice, echa para atrás. Pero yo, ¿qué va? Cuando voy a moverme, sale otro por detrás, me dice, deja el carro. Entonces nos bajamos, me dice, no, deja el carro. Ya se bajó, yo me bajé. Nos estacionamos, cuando entro al hotel, habían varias personas ya en el piso. Ellos se habían tomado el hotel. Se habían tomado el hotel, unos huéspedes y nosotros y empleados, todo el mundo en el piso ahí. Cuando estamos en el piso en ese momento, se abre el elevador y sale nuestro amigo Pipe con el camarógrafo NBC. Entonces sentí como un alivio de que, bueno, ellos tampoco pudieron salir, o sea, la competencia tampoco salió a cubrir, ¿no? O sea, estamos todos aquí, ninguno de los dos tiene las imágenes, ¿no? Y nos quedamos ahí. Mal de mucho, ¿no? Vale, o sea, no, a veces es un consuelo de tonto, pero bueno, estaban ellos ahí y no, nadie salió. Y tuvimos un rato ahí, ellos nos decían, nos gritaban así, que los norteamericanos están invadiendo Panamá, están matando niños. ¿Esa experiencia y mujeres. ¿Cómo termina para ir atomizando? Sí, niños y mujeres. Bueno, de ahí nos dejan, que ellos se van, nos sueltan, se llevan a los rehenes, vamos a... Ellos escogieron qué rehenes. ¿Quiénes son norteamericanos? Ella, mi amiga levantó la mano y los periodistas levantaron la mano y se llevaron como a 8 personas. Los que entendieron. Había una gringa editora que no entendió, no levantó la mano, se quedó. Yo no hubiera entendido en ese momento. Se quedó, no levantó la mano. Bueno, nos soltaron, fuimos, comenzamos a grabar desde la azotea las siluetas de los helicópteros del aeropuerto de Paitilla. Amaneció 6 de la mañana, no tengo nada. Bueno, además un avión dando vueltas, zumbido, una cañonera enfrente de Atrapa. Alexa, más allá, disculpa que te corte, pero el tiempo es nuestro imperativo. No te preocupes. Más allá de la experiencia con el periodista español que murió trágicamente, ¿tuviste contacto con la sangre, con la muerte, con las situaciones que se vivieron más cerca en el transcurso de las horas o los días? Mira, hay una cosa que no se olvida, es el olor a muerte. Ese olor a carne calcinada, carne quemada, eso no se olvida ese olor. ¿Dónde lo experimentaste? Días después pudimos entrar al Chorrillo y recorrimos lugares, había imágenes que vemos, tuberías rotas, todo destruido, y había un hedor en el ambiente muy fuerte. Entonces había una gente que estaban alrededor de una cantina muy famosa en la esquina ahí de la Avenida Los Mártires, y estaban unos soldados arriba, subimos, y los soldados estaban recogiendo con un pedazo de teja, unas cenizas, y las metían en un saco verde. Le digo, ¿qué están haciendo? Me dice, no, estamos recogiendo hay 2 cadáveres aquí. Pero si pura ceniza, no, aquí había un cuerpo y acá había otro cuerpo, y lo estamos recogiendo, y lo metieron en una bolsa. Afuera había, parecía una muñeca, no tenía manos ni piernas, y decían que era una bebé que había fallecido, la gente estaba rodeándola, yo la grabé y la envié, allá me dijeron en Europa que esas imágenes yo no las pasaba, yo la grabé porque estaba ahí, no eran amarillistas, decían ellos, y no podían ese tipo de imágenes. Y caminamos por el área y sí se sentía un hedor a muerte. Y volvimos a sentir otro muy fuerte, lo sentimos los periodistas, los familiares, cuando hubo la primera exhumación, también fue un momento muy difícil y es un olor que no se olvida, ni con mascarilla, ni con alcohol, ni con nada que te pongan. Fueron momentos muy cercanos también y donde se vivió, tal vez como la que se vivió en el tiempo de la pandemia, una Navidad y un Año Nuevo muy diferente. Y estamos cerca de esas fiestas. ¿Qué recuerdos te trae cada día tú que viviste esto tan cerca? ¿Cómo te conecta al ser panameño y todas las situaciones que estamos viviendo y que hemos vivido en las últimas semanas?
¿Cómo te conecta todo esto con una situación tan grave como la que pensábamos que era lo peor que podía pasar a Panamá y no fue así? Mira, nosotros como periodistas, como corresponsales, como camarógrafos, como dijiste al principio, nuestra misión es informar imparcial. Cuando fuimos a cubrir un rapidito, que fueron las imágenes en Panamá Viejo, mi primer pensamiento fue, el mundo tiene que enterarse de esto. Eso fue mi primer pensamiento. Porque nosotros no podíamos pensar que había tantos soldados norteamericanos entrando a Panamá. Las navidades sí fueron diferentes definitivamente, el año nuevo también fue, varios festejaron cuando el general se rindió, pero... Tú sentías un mixed feeling como panameño, porque tú, Sí, a diferencia de muchos corresponsales y como otros que conocemos amigos en común, eran panameños. Sí, claro. Nosotros fuimos amenazados por los norteamericanos, fuimos amenazados por los panameños, o sea, no estábamos en ningún bando. Cuando había las protestas, que tú viviste mucho, nos gritaban, el que no brincaba era sapo. Entonces siempre, y cubríamos... Ahora actualmente el que no brinca es PRD. El PRD, antes decían que eran sapos. ¿No? Si cubría la marcha de la oposición, te gritaban eso. Si cubría la marcha del gobierno, te miraban mal. Si cubría maniobras de los norteamericanos, te miraban mal los panameños. Si cubrías cosas de los panameños, los norteamericanos decían, tú estás cubriendo allá. ¿No Entonces, encuentras tus similitudes entre lo que pasó en estos 37, 38 días fatales de la mina con lo que te pasaba en aquel tiempo? Mira, yo lo malo lo que puedo ver similitud, que la gente salía espontáneamente a protestar. Lo que sí aconsejo a los muchachos que están con los celulares y la tecnología, que no vale la pena arriesgar la vida por una toma, por un view, por unos seguidores. Lastimosamente un muchacho perdió un ojo por estar cubriendo eso. Los periodistas tienen que estar a un lado, sobre todo cuando hay intercambio de balas y hay riesgo. Entonces también que hubo el problema, ha muerto mucha gente grabando. Si sale una bala, la bala no conoce a nadie. O algo parecido. Una bomba o algo, o sea, los daños pueden ser catastróficos, la gente no mide el peligro. Quizás porque no están en esta profesión que tú y yo lo hemos vivido en muchas ocasiones, que sabemos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos nosotros, ya tenemos las imágenes, ya tenemos que informar a nuestro... Poca gente recuerda a Manuel Becker. Manuel Becker fue un fotógrafo, un camarógrafo, trabajó conmigo, trabajó con Alex. Tuvo tal vez de las imágenes más impactantes de esa invasión, las hizo Manuel Becker. Y qué paradójico que años después Manuel muere en un aparatoso accidente de tránsito cuando había vivido entre balas y metralletas, Alex. Sí, muy penoso que muriera así nuestro querido amigo Becker, estimado, y siempre tenemos muchas anécdotas de hablar de muchas historias de gran Manuel Negro Becker, muy querido. Quiero cerrar un poco con lo que abrí con Alex cuando lo vi, lo abracé, porque son muchas historias en común. Nosotros, cuando yo trabajaba con Alex, o Alex trabajaba conmigo, él era director técnico, yo era un periodista y reportero, tuvimos muchas experiencias con agencias internacionales. Yo hice lo que llaman en vivo ahora, pero una transmisión especial con muchos satélites e implicaba muchos equipos con Televisa, con el hijo de Jacob Zabludovsky, que era una eminencia en México. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? El Viernes Negro. Bonita porque estábamos haciendo algo internacional. Nunca ganamos $1 que nos ofrecieron, pero pasó con Teletica, pasó. Tú me decías que te había pasado con varios corresponsales. Con varias agencias internacionales que nos pedían en ese momento, en el calor de la noticia, que mandáramos imágenes y bueno, pues gracias. No llegaba el billete. No llegaba la plata, pero bueno. La anécdota de esto es que nos cierran el canal de televisión unas semanas antes de la invasión. No recuerdo ya si fue un año o una No, fue semana. un año y piquito. Un sí. año y piquito. En el 88. Nosotros teníamos imágenes impactantes de la historia panameña anterior a la invasión. Teníamos a un famoso ya fallecido boxeador disparándole a la multitud en calle 50, a los Doberman entrando en los bancos a diestra y siniestra. Teníamos experiencias todas acumuladas y todas estaban dentro del cielo raso del canal. Escondimos el cassette del mensaje del presidente, que por eso fue que nos cerraron el canal, por el mensaje de Eric Arturo del Valle, donde destituía a general Noriega, y por eso fue que nos cerraron. Noriega destituyó a
al Arturo. Arturo del Valle, y Ya nosotros fallecido, más ¿no? nunca regresamos al canal como Panavisión, más nunca. Esta pudimos invasión, y para terminar con Alex, comenzó en la búsqueda de un hombre que años después muere en un hospital de causas naturales en La Paz, como quiera de su propio país, tal vez con poca gloria y muy poco impacto. Mira, a mí lo que yo quizás no hice el intento fue tratar de buscar una entrevista con él cuando estuvo detenido aquí en el Renacer, porque me hubiera gustado hacer un par de preguntas. No, al menos no lo hubiera dicho, dice que va a sacar un libro, a lo mejor salen muchas historias que todo el mundo estamos esperando, pero sí me llevo eso, que no hice el intento de tratar de buscar un par de respuestas de él que muchos queremos saber. Alex, te agradezco que estés hoy, que estés con nosotros, que hayas podido darnos algunas experiencias en tan corto tiempo de lo que sucedió. Acá, como director de Shock, te voy a solicitar que nos ayudes un poco en el trabajo de cámaras, que tú sabes tanto. Vamos a conversar con la producción para que nos ayuden los tiros de cámara en programas como este, que lo que quieren buscar siempre es lo mejor desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de contenido. Claro que sí, cuenta con esto, Alexis. Como tú dijiste, fue un placer después de vernos tanto tiempo y siempre nos traen anécdotas de cosas que nos tiran para el pasado, alguna historia que compartimos. Igual con Héctor Ramírez, que era mi sonidista, que tú lo conociste, siempre esta época nos recordamos y nos hablamos porque nosotros volvimos a nacer para nosotros estos días. El año que vivieron en peligro. Exacto. Bien, señores, vamos y continuamos con Invasión, causa justa o mortandad injusta. Regresamos. Ya regresamos con Shock de Opiniones. Nos encontramos en los estacionamientos de la cinta costera, un lugar donde uno debería poder venir a esparcirse libremente, compartir y pasar un buen rato con la familia. Y digo se supone porque muchas veces la realidad es completamente diferente. ¿Cuándo será que los panameños nos sentiremos seguros dentro de nuestra propia ciudad? Soy la sombra. Y este es el primero de muchos casos que les estaré informando muy pronto en Shock de Opiniones, donde los supuestos representantes de la patria quedarán acorralados con los escándalos que les revelaré. Estamos de vuelta con Shock de Opiniones. Estamos de vuelta con Invasión, causa justa o mortalidad injusta. En este momento nos agrada tener como invitado a Manuel Álvarez Cedeño, un periodista que yo diría multimedio de todos los medios de comunicación. Y en ese momento estaba con una agencia internacional de prensa, con la Asociación Francesa de Prensa, más o menos en español. AFP, la Agencia Francesa de Prensa. Agencia Francesa de Prensa. Manuel, tantas cosas, tantas memorias. Cuando uno le pregunta a una persona que ha tenido toda esa experiencia anterior a la invasión misma y luego de la invasión, como que se le agolpan los pensamientos, las ideas. Yo quisiera que tú me dijeras qué es lo primero que te conecta con esta fecha. Alexis, gracias por darme la oportunidad de conversarle a tu audiencia de Shock. La primera de muchas, Manuel. Sí, que sea así. Sobre este tema que es un tema tan profundamente íntimo en lo que es el ser y la identidad nacional de Panamá como nación. Yo quiero empezar puntualizando algunos aspectos que todavía, luego de tantos años de esta invasión, que si la memoria no me falla, fue la intervención número 21 de Estados Unidos a Panamá desde el siglo pasado y finales del siglo es polémica, anterior. Manuel, porque así como le hemos puesto nosotros nuestro especial, unos que adoptaron el nombre de los norteamericanos causa justa, y otros que pensamos que fue una mortandad injusta, porque por un hombre, Manuel Antonio Noriega, murieron muchas personas y perdieron sus bienes, muchos panameños. Y el país quedó destruido económicamente. Recuerdo que en esa época, después, los días subsiguientes a la invasión, las voces agoreras decían que el país necesitaría mínimo
15 o 20 años para recuperarse la economía, el saqueo, las sanciones económicas que impuso el gobierno de Estados Unidos a Panamá. Tuvimos un corralito, me acuerdo, sí, que no podíamos sacar dinero. Nos pagaban con papelitos, Yo no decía sé si Guillermo el primer Ford. corralito fue nuestro. Sí, y en menos de 5 años el país se recuperó. Alexis, la primera puntualización histórica que deseo hacer es que la invasión no fue el 20 de diciembre. La invasión inicia el día 19, a eso de las 11, entre 11:45 y 11:55 de la noche, cuando el contingente de Estados Unidos ejecuta la operación Causa Justa, que en principio tampoco es que se llamaba Causa Justa. El gobierno estadounidense le había puesto otro nombre y entre el consenso del mando militar. ¿Lo recuerdas el otro nombre? No lo recuerdo con exactitud. El otro nombre que le habían puesto, alguien dijo, ese no tiene pep, ese nombre no pega, ese nombre no nos ayuda. Y a alguien se le ocurrió Causa Justa, ese es. Los norteamericanos siempre buscando el marketing. Siempre buscando el marketing. Y, ¿cómo te toma a ti la invasión? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento en donde tú sabes ya está sucediendo? El primer muerto panameño de la invasión se llamaba era un sargento que estaba en el área de Rectán. Cuando los estadounidenses van en su convoy por ahí, le disparan y lo matan. Jorge Lyons se llamaba esta persona. Es el primer muerto documentado de la invasión. ¿Cuál era su antecedente? ¿Lo sabes? Era un sargento que estaba panameño, que estaba en la custodia de esa área. Habían áreas donde había soldados custodiando. En la mañana del 19 o en horas del mediodía, el grupo de corresponsales extranjeros estábamos en una cobertura en el área de la zona del canal, y terminada esa cobertura nos reunimos donde probablemente tú hayas estado una que otra vez, tomando cervezas frías de la zona del canal y pescado frito en la calle 27 del Chorrillo. Creo que eso todavía permanece. Todavía permanece ahí activo. Y la cerveza norteamericana está adentro. Antes era algo como un antes era de contrabando de los especie de comisariatos. Así es. Y terminada esa reunión y las conversaciones, entre eso estaba el amigo John Otis de Estados Unidos, que estaba con el difunto Tommy Cupas. Con Tomás Alberto Cupas en la UPI. Ajá. Y yo me voy a mi casa, yo vivía frente a la alcaldía de Panamá, en calle Colón Santa Ana, y el teléfono me suena como a eso de las 8 de la noche. Y yo tomo el teléfono, lo primero que pensé, bueno, y hasta ahora, ¿quién me está llamando? Y yo tomo el teléfono, era John Otis. En esos tiempos no teníamos celulares, nada más que era Viper, todo era vía Viper. Acaba de mencionarlo, ¿cómo se llama Alex en ese momento? Alex Carbonell. Y me dice... ¿Qué edad tenías, si se puede hacer indiscreto, y que no se te caiga la cédula? Yo tendría como 24 años, 25 y ya eras años. corresponsal de de Franpress. De Franpress. Yo del otro lado escucho la voz del gringo, Menolo, ¿qué está pasando en tu país? Y yo digo, John, ¿qué pasó? Dice, tu país, van a invadir los gringos. Yo estoy tratando de simular la voz de él. Digo, ¿de dónde tú sacas esa información, John? Hay muchas tropas de Estados Unidos saliendo de Fort Bragg y vienen a patear a Noriega. Palabras más, palabras menos. Yo le dije, hey, John, tú bien sabes que esas son maniobras militares de las que hacen los gringos todos los días. No, Menolo, esto es ser verdad. Los gringos van a caer la Noriega y eso va a ser hoy. Palabras más, palabras menos. Alerta. Fue el mismo día 19, el 19. Recuerda que la invasión es el 19. En la madrugada del 19 para el 20. Entre 11:45 y 11:55 de la noche. Yo me quedo así y yo llamo la sede central de la Franpress, quedaba en ese entonces San José, Costa Rica. Y yo marco directo y me comunico con Dominique Petit. Si mal no me acuerdo, la invasión fue un día miércoles, no estoy tan seguro en los tiempos. Y le digo, Dominique,
hay informes por todos lados aquí en Panamá de que la invasión va a caer hoy. Y me dice, bueno, yo voy a estar aquí como hasta las 11 de la mañana, pero si hay algún problema, este es el número de mi casa que está al lado de la agencia Franpress en San José, y me cuentas. ¿Y qué pruebas tienes tú de que me pregunta, ¿qué pruebas tienes tú de que la invasión va a caer? Yo había llamado, antes de llamar a Dominique Petit, llamé a Nadia Miranda, periodista que vivía en la Huerta Sandoval. Y yo le pregunto, Nadia, me están diciendo que la invasión va a caer hoy. Me dice, yo no sé si la invasión va a ser hoy, Manolo. Lo que pasa es que aquí el ambiente, la Huerta Sandoval queda casi enfrente al donde está el cuartel central. Me dice Nadia Miranda, aquí el ambiente está muy pesado, muy pesado. Los machomontes están como nerviosos. Y había cierres, había unos retenes desde el parquecito parquecito de los aburridos. Pero vamos a irnos más allá porque el tiempo es nuestro Sí, se nos va a acabar. Dime, ¿cuáles son tus peores yo escucho el primer bombazo y yo escucho pum, pum, pum. Y yo le digo a Lupe, mi compañera y esposa, cayó la invasión. Ya yo había quedado con Nadia en que le iba a llamar y yo la marco. Nadia, ella coge el teléfono y cuando escuchan mi voz me dice, Manolo, qué horror, están los gringos por todos lados disparando. Esto desde el cielo no hay donde, y los machos de monte están disparando, están sin camisa. ¿Tú cómo recuerdas la noche? Me dice Alex que era como oscura y yo también la recuerdo así. Mira, yo no me canso de decir que la realidad siempre supera la ficción. Yo llamo inmediatamente a Dominique Petit y le digo, Dominique, ya cayó la invasión. ¿Y cómo lo sabes? Porque llamé a una fuente cercana al cuartel central y me dice Dominique Petit, ¿y ya fuiste al cuartel central? Y yo hice así. Y le dije, voy a decir la palabrota, ¿no? Le dije, ven acá, francés chucha de tu madre. ¿Cómo tú me estás pidiendo que a esta hora de la noche yo vaya al cuartel central? Pero la flema de los franceses e ingleses me dice, tranquilo Manolo, no pasa nada, cuéntame, ¿qué más informes has recibido? Entonces, el primer despacho de las cadenas internacionales de prensa lo hicimos nosotros, la Franpress. Yo salí hacia la avenida Balboa y vi algo como esas películas del apocalipsis. La gente bajando por toda la avenida B. Y en filas cargando cosas en la cabeza, ¿Qué olía? La gente ¿Qué gritando, el olor a pólvora desde esa área de Santa Ana, se sentía el olor a pólvora y se veía el cielo alumbrado, era algo terrorífico. ¿Tú y yo me describir emociono. tu mayor o peor experiencia y si hay una mejor experiencia en aquel día, cuál sería? Ese día en la mañana, después de haber estado mandando despacho, que nos cortaron, en algún momento nos cortaron el teléfono porque detectaron la comunicación y estaban, por supuesto, monitoreando, el ejército de Estados Unidos estaba monitoreando los despachos de la Franpress y estábamos súper activos. Yo a eso de las 11 o 12 de la mañana me dirijo hacia el cuartel central. El día 20. Del día 20, ya había amanecido. Y cuando yo entro por detrás de el parque de los aburridos, vi la cuestión más dramática y más loca que yo recuerdo en mis coberturas periodísticas. Una señora a esa hora de la mañana, 11:30, 1, 2 de la tarde, lavando en un balde con un rayo, lavando así. Y yo la veo y que ella levanta y me mira y sigue lavando y me pregunta. Yo estaba avanzando pegado a los caserones de madera que hay atrás del parquecito de los aburridos y me dice, oiga muchacho, y oiga jovencito, ¿y usted para dónde va? Y yo dije, yo voy para el cuartel central. Y me dice ella, ¿y usted quiere que lo maten? Yo dije, por supuesto que no, ¿por qué usted me dice eso? Y me dice, mira para adelante. Y cuando yo miro así, a unos 40 metros de distancia, en una barricada, habían como 8 o 10 soldados estadounidenses que me estaban apuntando con su fusil M16. Y yo no los había visto. No quiero ni pensar qué hubiera sucedido si yo hubiera dado algunos pasos más. Pero tú maldeciste al día anterior a tu jefe porque te pidió eso. Y al día siguiente estaba haciendo la locura. Lo que es el periodismo de la Lo que es la locura del periodismo. Yo puteé a Dominique Petit que me dijo que a las 11 o 12 de la noche me fuera para el cuartel central
Y no me fui a esa hora, pero me fui a las 11, 12, 1 de la mañana. Lo que sucedió en aquella época fue muy cercano a las fechas que estamos viviendo, Navidad, Año Nuevo. Sí. ¿Cómo tú recuerdas, y es una pregunta con la que trato de cerrar hoy un poco, ¿cómo recuerdas ese momento de la dicotomía entre la tristeza, la muerte, la Navidad? Uno no sabía qué hacer. Alexis, pero te termino el relato. Los tipos, los soldados de Estados Unidos me estaban apuntando con mira infrarroja. Sí. Entonces yo, el gran valiente, le muestro mi carnet de prensa, que hoy lo analizo, nunca debía haberlo hecho, ¿no? Porque yo hice un movimiento. Ese movimiento puede haber sido y ellos le estaban disparando a lo que se moviera. Yo mostré mi carnet de prensa de Fran Press y empecé a escurrirme hacia atrás y salí por el área de donde está el cementerio de Amador. Ahí me junté, o antes de eso me junté con el periodista Pepe Collado, que para entonces era corresponsal de Notimex, o de una agencia de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo finalizó la experiencia? Bueno, cuando llegamos atrás del cementerio Amador, ahí vi, nadie me contó, el helicóptero de los Estados Unidos que habían tumbado. Se dice que fue una mujer de los batallones de la dignidad. Yo no he logrado establecer en el tiempo. Tengo que regresar por el tirano del tiempo a la pregunta con la que quisiera cerrar contigo. Yo creo que los conecta en la Navidad, el Año Nuevo. Creí que era lo peor que podía pasarle a un país como el nuestro, una invasión. Luego vinieron otras cosas como, por ejemplo, la crisis sanitaria. Sí. Y hoy los 37 días que no cambiaron muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa relación que existe espiritual de la Navidad y el Año Nuevo con situaciones como esta? La gente como que se vuelve loca. Días después volví, o un día o 2 días después volví al área del cuartel central y me encontré con un soldado, no un soldado, con un capitán o un teniente, un mayor de Estados Unidos, y el olor a muerte, que fue una de las cosas que más me impactó, era horroroso. Y entonces yo le pregunto al soldado que hablaba español, al militar al comandante, oye, aquí huele a muerte o huele a feo, y me dice él, no, periodista, no. Lo que pasa es que como se acercaba la Navidad, muchas de las personas que estaban preparando sus pollos y sus pavos, y eso se pudrió, y ese es el olor, ese es el olor que se siente. Bajando el área de la antigua casa de piedra, esta es otra imagen que yo nunca, y estoy viendo en el background que tienes tú aquí en los estudios de Shock, nunca se me olvida un enorme auto Chevrolet del 68 amarillo que le había pasado una tanqueta por encima y el conductor estaba carbonizado, aferrado al timón. Y yo durante años he tratado de saber quién era ese y he preguntado, me dice, no, esta era una persona que salía todas las noches, que vivía en la chorrera, que pasaba por aquí, y ese día igualmente pasó y encontró la muerte. En la invasión. Sí. Manuel, uno como olvida eso, ¿no? No se olvida. No se olvida. Son dos cosas que conectas con Alex, el olor a muerte. Sí. Y es el título de nuestro especial, Invasión, causa justa o mortalidad injusta. Eso es un tema que lo dejo a su conciencia, una liberación del general Noriega en ese tiempo o hubo una verdadera tragedia. Posiblemente es una cosa o la otra. Muchas gracias por ver nuestro especial y esperamos estar con ustedes próximamente, aquí en Shock Multimedia. Shock de Opiniones presentó especial acto de conmemoración de los caídos del 20 de diciembre.